En mi cumpleaños, mis padres le compraron una casa a mi hermana. ¿Y yo? Ningún regalo. Ningún feliz cumpleaños. Me fui en silencio. Hasta que el billete de lotería que casi les regalo. Lo cambió todo. Hola. Soy de Lara. En mi cumpleaños, llevé un pastel casero a casa de mis padres, solo para verlos entregarle a mi hermana las llaves de una casa nueva. Ni siquiera me dijeron feliz cumpleaños. Ni un solo regalo. Ni una sola mirada. Pero aquí está lo que no sabían, el billete de lotería que metí en su bolsa de regalo, la que nunca abrieron, no solo valía dinero. Lo expuso todo. Así que, antes de entrar en detalles, dime, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde? Me encantaría saberlo, porque esta historia comienza con silencio y termina con algo que nunca podrían comprar. Me desperté con el crujido familiar de mi ventilador de techo y la luz pálida que se filtraba por las persianas baratas que todavía no había reemplazado. Ni cantos, ni golpes en la puerta, ni un mensaje de texto de cumpleaños de mamá. Solo el zumbido del refrigerador y un dolor sordo que traté de ignorar. Me di la vuelta y busqué mi teléfono, esperando a medias un mensaje, cualquier cosa. Pero la pantalla de bloqueo solo mostraba la fecha, mi cumpleaños, un martes, y ni una sola notificación de las personas que se suponía que debían recordarme. Al crecer, los cumpleaños siempre fueron un evento compartido. Sara Pene y yo, con 2 años de diferencia, pero siempre tratadas como una sola persona cuando se trataba de pastel y velas. Pero una vez que ella alcanzó su apogeo como influencer, la parte compartida desapareció, justo como la atención. Salí de la cama y me arrastré hasta la cocina, dejando que el silencio se posara a mi alrededor como polvo viejo. El olor a vainilla y ralladura de limón aún persistía desde anoche. El pastel terminado descansaba en el mostrador, mi propia receta, ligero, cítrico, hecho con capas de paciencia y azúcar. Lo hice para ellos, me dije. No importaba si se acordaban. Pero una parte de mí todavía esperaba. Después de un desayuno tranquilo y una ducha rápida, empaqué el pastel con cuidado, doblando las esquinas del papel encerado como si fuera algo sagrado. No me molesté en arreglarme, solo unos vaqueros y una blusa azul suave, el tipo de atuendo que nadie nota. Conduje los 15 minutos hasta la casa de mis padres con el pastel abrochado a mi lado como un pasajero frágil. Su entrada estaba llena. Dudé. Mamá no había mencionado invitados. Por un momento, me permití pensar, quizás sea una sorpresa para mí. Pero al acercarme, escuché las risas, brillantes, ensayadas. La voz de Sara Pene, no tenías que hacer todo esto. Oh Dios mío, es champán. Entré por la puerta principal abierta y me quedé paralizada. La sala de estar estaba decorada con serpentinas doradas y blancas, globos de helio rozando el techo, y un cartel enorme, bienvenida a casa, Sara Pene. Ella estaba en medio de todo, radiante como siempre, teléfono en mano, posando con la perfecta expresión de recién sorprendida. Una pequeña multitud se había reunido, parientes, vecinos, su gerente de marca. Mi madre estaba a su lado, agarrando una copa de vino. Papá sonreía radiante. Me aclaré la garganta. Nadie se dio cuenta. Me dirigí hacia la cocina, con el pastel todavía en la mano, y lo coloqué suavemente en la esquina de la mesa del buffet, junto a una torre de cupcakes comprados en la tienda con las iniciales de Sara Pene en purpurina comestible. Oh, de Lara, cariño. Mamá finalmente se dio cuenta de mí. Se acercó, apenas tocando mi hombro. ¿Podrías ayudar con la foto? Vamos a hacer una foto de grupo. Abrí la boca para hablar. Me interrumpió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ahora no es momento para dramas. Tragué con dificultad, cogí la cámara que alguien había dejado en el mostrador y tomé la foto. Detrás del objetivo, vi a papá sacar algo de su bolsillo, una llave de latón brillante. Esto, declaró, es para ti, cariño. Un lugar nuevo, 3 habitaciones, todo tuyo. La sala estalló en vítores. Seguí tomando fotos, mis manos mecánicas. Mi pastel permanecía intacto en la esquina, desvaneciéndose en el fondo como siempre lo había hecho yo. Alguien pidió un brindis. Me di la vuelta, respirando por la nariz, y encontré un lugar cerca de la mesa para desaparecer.
Un niño, uno de los hijos de un amigo de Sarapene, pasó corriendo a mi lado y golpeó la esquina del buffet. La caja del pastel se tambaleó y luego cayó. El sonido que hizo, suave, húmedo, definitivo. Me arrodillé instintivamente, las manos temblorosas mientras recogía los pedazos. El glaseado se untó por el azulejo como un esfuerzo derramado. Una capa se partió limpiamente por la mitad. Mamá me miró, suspiró. Por eso compramos a profesionales, cariño. Nadie ofreció ayuda. Nadie se movió siquiera. Me levanté lentamente, sosteniendo la caja como si fuera algo muerto. La multitud se había dispersado, más fotos, más elogios. Mi pastel y yo con él, olvidados. De vuelta en mi apartamento, me quité los zapatos en la puerta. El apartamento todavía estaba cálido por la cocción de la mañana. Abrí el congelador, moví una bolsa de guisantes e hice espacio. Puse el pastel roto dentro, como si mereciera ser salvado. Misma receta, menos azúcar la próxima vez. Miré la puerta cerrada del congelador un momento más, luego caminé hacia mi pequeña mesa de cocina. Saqué el sobre que había metido en mi bolso esa mañana, un billete de lotería que no había tenido el corazón de regalarles. Me fui de mi propio cumpleaños llevando un pastel que nadie quería, pero no tenía ni idea de qué más me había llevado ese día. No lloré cuando llegué a casa. No grité ni tiré nada ni caminé nerviosa por mi pequeño apartamento encima de la lavandería como solía hacerlo en mis 20, cuando todo parecía el fin del mundo. Simplemente me quité los zapatos, puse la caja con el pastel arruinado en el mostrador y me quedé allí escuchando el zumbido distante de las secadoras girando abajo. Eran casi las 7, y la lluvia de primavera había comenzado. No era una tormenta, solo una llovizna suave y constante golpeando contra las ventanas como una vieja nana, el tipo de nana que te hacía sentir más sola de lo que un trueno jamás podría. Mi cena permanecía intacta en la estufa, lasaña recalentada. No tenía hambre. Mi cuerpo todavía estaba lleno de ese tipo de dolor vacío, como si hubiera tragado silencio todo el día, y ahora se estaba expandiendo en mi pecho. La mesa de la cocina estaba desordenada con las sobras que había traído de la fiesta, algunas galletas a medio comer, unos cuantos bollos y 2 sobres. Tarjetas que había metido en las bolsas de regalo de mamá y papá esa mañana. Ni siquiera las había firmado, solo simples rasca y gana, nada elegante, solo una pequeña broma, un pequeño deseo metido en cartulina brillante. Ni siquiera los habían abierto. Me senté. Mis dedos recorrieron el borde de un sobre. El otro estaba a su lado, todavía perfectamente sellado, como si ni siquiera lo hubieran tocado. Cogí el último billete, el que había guardado en mi bolso como respaldo. No tenía la intención de rascarlo hoy. Se suponía que era la tarjeta por si acaso, por si las suyas eran todas fallidas, por si alguien se reía y decía, ah, buen intento. Había planeado decir, toma, uno más. Quizás este sea el ganador. Curioso, ¿verdad? Había planeado darles mi última oportunidad de un milagro. Ahora, aquí estaba, en mi mano, un poco doblado por el calor de mi bolso. Cogí una moneda de 25 centavos del cajón y empecé a rascarlo, sin pensar realmente, solo siguiendo los movimientos mientras un programa de cocina repetido murmuraba en la televisión. 3 números coincidentes. Me detuve, me incliné más. 3 números coincidentes de nuevo. Miré fijamente. $120.000. Mi mano no tembló de inmediato. Tardó un segundo en que mi cerebro lo asimilara, en que mi respiración se cortara, en que mi corazón dijera, espera. Acaba de pasar eso. Parpadeé, volví a comprobar, busqué el código en la parte trasera 2 veces en Google. Era real. Me senté allí, en silencio, con ese billete descansando en la palma de mi mano como algo radiactivo. Podía sentir su calor, o quizás era solo la sangre corriendo a mi cara. Por un largo momento, no sentí alegría, ni siquiera alivio, solo un extraño tipo de silencio, como si el mundo se hubiera detenido para hacerme una sola pregunta, ¿y ahora qué? Mi primer pensamiento no fue noble. No fue, todavía debería dárselo. Fue un destello de instinto, retirarse, proteger. Pero luego mi conciencia, la que se formó durante décadas de cenas familiares y sermones dominicales, susurró, siempre dijiste que se lo darías si ganaba. Que sería un regalo para toda la familia.
Pero las familias no dejan a sus hijas solas en su cumpleaños, ¿verdad? No le entregan una casa al niño de oro y le piden a la otra que tome la foto. No tiran el pastel que pasaste toda la noche haciendo y suspiran como si fueras una carga desde el principio. No te piden que guardes silencio y luego olvidan que alguna vez hablaste. Mis ojos se desviaron hacia el cubo de basura debajo del fregadero. Aún podía oír la voz de mamá en mi cabeza, por eso compramos a profesionales. Volví a mirar el billete. Un regalo solo importa, dije en voz alta, cuando alguien cree que vales la pena recibirlo. Doblé el billete con cuidado, lo metí en un sobre limpio y lo guardé en mi cajón superior, junto a mi pasaporte, cupones caducados y esa foto de Sarah Penny y yo de niñas en un columpio de neumáticos. Luego cogí los dos sobres sin abrir de la mesa, caminé hacia la basura y los tiré. Ni siquiera hubo sonido cuando cayeron, solo el suave crujido del papel al golpear papel. Algunas cosas realmente son así de silenciosas cuando terminan. Cogí una nota adhesiva de la nevera y escribí: si nadie recuerda tu cumpleaños, quizás es hora de empezar a vivir como si fuera un año nuevo. Lo pegué en el armario encima del fregadero y lo miré fijamente. No era exactamente profundo, pero era lo más honesto que había dicho en voz alta en semanas. Después de limpiar la mesa, me hice un té que realmente no quería, abrí mi portátil y escribí en la barra de búsqueda: apartamentos asequibles fuera de Charlotte. Los listados se cargaron lentamente, mi wifi seguía fallando. Luego abrí otra pestaña: programas culinarios para adultos. Quizás Asheville, murmuré, o Durham. Algún lugar con aire que no huela a detergente y arrepentimiento. Me detuve, pensé en decírselo, pero no cogí el teléfono. No abrí el chat grupal familiar que Sarah Penny dominaba con sus enlaces, sus fotos filtradas y sus citas sobre vivir intencionalmente. No escribí un mensaje a mamá, porque la verdad era que no se darían cuenta si me iba. Y quizás por eso tenía que irme. Esa noche, tomé dos decisiones: me quedaría con el billete y me iría sin decírselo a nadie. No dormí mucho después de esa noche. Algunas personas se quedan despiertas planeando venganza. Yo me quedé despierta investigando contratos de alquiler y certificaciones culinarias. En 10 días, había empaquetado lo poco que poseía, renunciado en la panadería y firmado un contrato de alquiler para un pequeño estudio en Asheville. Una habitación, techos inclinados y una cocina apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. Pero tenía una cosa que mi casa de la infancia no tenía: un silencio que no dolía. El único ruido era el ocasional vecino de arriba arrastrando muebles a horas imposibles o los autobuses matutinos cuesta abajo. No me importaba ninguna de las dos cosas, me recordaban que estaba en un lugar nuevo, un lugar mío. Habían pasado 2 semanas desde el cumpleaños que no fue. No había respondido al único mensaje de texto de mamá: oí que te fuiste de la ciudad. Espero que no vuelvas a ser dramática. Papá no me envió ningún mensaje, pero vi su llamada perdida e ignoré el buzón de voz. Podía imaginar lo que decía. Algo así como: deberías haberte quedado. Tu hermana contaba de verdad contigo para ayudar a organizar las notas de agradecimiento. Era sábado. Me levanté temprano para mi proyecto de clase de cocina: conseguir productos locales del mercado de agricultores. La lluvia había cesado, reemplazada por una mañana cálida y brumosa. Llevaba mi delantal sobre los vaqueros, me recogí los rizos y metí una pequeña libreta bajo el brazo. No esperaba ver a nadie que conociera. Ese era el objetivo de estar aquí. Estaba revisando un puesto de zanahorias e Earlom cuando oí una voz familiar detrás de mí. Bueno, si no es la pequeña panadera de Eileen. Me giré lentamente. Tía Silvia. Lucía igual, pañuelo fluido, gafas de sol en la cabeza, pelo gris plateado recogido en un moño descuidado. Llevaba una cesta llena de hierbas y fresas. ¿De Lara?, parpadeó, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Intenté forzar una sonrisa. Hola, qué pequeño es el mundo. No sabía que te habías mudado a Asheville. Yo, solo necesitaba un cambio de ritmo. No sabía cuánto sabía ella. Mejor ser vaga. Se acercó. ¿Estás trabajando por aquí? Estoy en un programa culinario. Algo que debería haber hecho hace tiempo. Eso es maravilloso, sonrió suavemente. A tu abuela le habría encantado eso. Terminamos sentadas en una de las mesas de picnic a la sombra cerca del carrito de café.
Le compré un té negro, para mí una manzanilla. Hacía demasiado calor para bebidas calientes, pero no estaba pensando con claridad. Me miró durante un largo momento. Aunque tu madre no mencionó que te habías mudado. Supongo que las cosas han estado un poco tensas. Esa era una forma de describirlo. Me encogí de hombros. Están muy ocupados con la expansión de la marca de Sarapene, o como sea que lo llame ahora. Silvia bebió su té. Pensé que quizás te habías molestado por la herencia. Parpadeé. Perdón, ¿qué herencia? Ella se detuvo. De tu abuela, Eileen. Mi cuerpo se quedó inmóvil. Me dijeron que no querías nada, que habías dicho que no, que querías que Sarapene se encargara de todo. No podía respirar. ¿Quién te dijo eso? Pareció sorprendida por mi reacción. Tu madre. Dijo que sentías que era mejor si Sarapene llevaba el legado familiar. Dejé mi taza. Nunca dije eso. Un largo silencio se instaló entre nosotras. Luego suspiró. Ella se quedó con la casa, el jardín, el pequeño fondo fiduciario que Eileen había reservado. Asumí. Bueno, me levanté. Tengo que irme. ¿De Lara? Pero yo ya me estaba yendo. De vuelta en mi apartamento, no me senté. Fui directamente a mi correo electrónico, abrí la carpeta que no había tocado en años, documentos familiares antiguos. Allí estaba, un PDF escaneado del testamento de mi abuela, fechado hace 4 años. Leí la línea 3 veces, la propiedad se dividirá por igual entre mis nietas, Sarapene y de Lara. Ni una nota al pie, ni un quizás. Claro como el agua. Caí en mi silla, mis manos temblando contra el borde del escritorio. Entonces recordé algo. El viejo amigo de la abuela, Warren Blake. Era abogado, un hombre tranquilo con ojos amables y la costumbre de citar las escrituras incluso cuando nadie le preguntaba. Se encargó de sus asuntos, al menos hasta que enfermó. Le había enviado una tarjeta de felicitación hace 2 años. Su número todavía estaba en mis contactos. Llamé. Respondió después del segundo timbrazo. Residencia Blake. ¿S.R. Blake? Soy de Lara. De Lara Marin. De Lara, sonó cálido pero ligeramente confundido. Bueno, hace tiempo que no te veo. ¿Tiene un minuto? Es sobre la herencia de mi abuela. Una pausa. Claro. Le conté lo que Silvia dijo sobre la herencia, sobre Sarapene. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Lo recuerdo. Sarapene y tu madre vinieron aproximadamente un mes antes de que Eileen falleciera. Dijeron que habías aceptado transferir tu parte, así que finalizamos la documentación actualizada. Nunca firmé nada, dije, mi voz delgada. Volvió a quedarse en silencio. Asumí que lo habías hecho. Nunca vi la copia original después de ese día, solo la versión que trajeron. Me jubilé poco después. Se me revolvió el estómago. De Lara, comenzó, cauteloso. ¿Todavía tienes tu original? Sí. Te sugiero que hagas que alguien examine ambos. Compara firmas, fechas, y asegúrate de que nada se haya registrado sin la verificación adecuada. Terminé la llamada, mirando mi teléfono durante mucho tiempo. No solo olvidaron mi cumpleaños. Me borraron de un legado del que yo formaba parte. Después de esa llamada telefónica con el señor Blake, algo dentro de mí dejó de intentar racionalizar. No lloré. No grité. Simplemente me quedé mirando el techo de mi apartamento estudio, escuchando el zumbido del refrigerador y el suave golpeteo de la lluvia de finales de primavera en la ventana. El silencio se sentía diferente ahora, más pesado, como si estuviera intentando decirme algo que no me había atrevido a admitir: esto no fue un accidente. Esto era un patrón. Habían pasado 5 semanas desde mi cumpleaños, y todavía estaba despegando capas de lo que no había visto antes. Las clases de panadería mantenían mis manos ocupadas, y mis tardes en la cafetería me daban la estructura justa para no desmoronarme. Pero ni la harina ni el fuego podían quemar el dolor de ser reescrita fuera de mi propia historia. El mensaje llegó alrededor de las 3 de la tarde de un martes lluvioso, mientras preparaba glaseado de limón en mi mostrador.
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de mamá. Me sequé los dedos en una toalla antes de cogerlo. No te preocupes por Delara, ya se le pasará, como siempre, enfócate en el comunicado de prensa para el lanzamiento de tu marca. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Sin puntuación, sin vacilación, solo una frase limpia y casual destinada a Sarah Penn, enviada a mí. Como siempre. Esa fue la parte que se me clavó en el pecho. No ya se le pasará, eso lo había estado oyendo toda mi vida, sino la forma en que lo dijo, como si fuera un rasgo mío, como si el perdón fuera un defecto con el que ella contaba. No respondí. Simplemente deslicé el teléfono boca abajo sobre el mostrador y continué revolviendo el glaseado, aunque no podía saborear nada a través del nudo que se formó en la parte posterior de mi garganta. Más tarde ese día en la escuela, ocurrió la quemadura. Nunca había quemado una salsa en mi vida. Era una bechamel, bastante simple, mantequilla, harina, leche. Pero la dejé reposar medio segundo demasiado tiempo mientras me quedaba mirando al vacío, y así, se volvió amarga. Marco, mi instructor, se dio cuenta inmediatamente. Se acercó y bajó el fuego, luego me empujó suavemente hacia la zona de preparación lateral. Delara, dijo en voz baja, ¿qué está pasando? Abrí la boca para poner una excusa: día largo, poco sueño, quizás dolor de cabeza, pero lo que salió en su lugar fue algo que no había dicho en voz alta antes. Toda mi vida, pensé que ser buena sería suficiente, murmuré. Resulta que también se suponía que debía ser conveniente. Marco no habló de inmediato. Simplemente asintió, sus ojos amables, firmes. No le debes a nadie tu silencio. Solté una risa pequeña y hueca. Esa es la parte que más les gustaba. Al caer la tarde, la llovizna se había convertido en un aguacero constante. Estaba en casa, el pelo todavía húmedo por la caminata de vuelta, sorbiendo té tibio cuando cometí el error de abrir las redes sociales. La página de Sarah Penn brillaba. Cena de legado para la visión de la abuela Eileen, decía el pie de foto de un carrusel de fotos. Estaba mi madre levantando una copa, mi padre sonriendo radiante junto a Sarah Penn con un vestido de terciopelo verde que yo la había ayudado a elegir hacía 2 años para una ocasión completamente diferente. El pie de foto continuaba, celebrando el próximo capítulo en la historia de nuestra familia. Ni una sola foto me incluía. Ninguna mención. Ni siquiera una borrosa de fondo. Estaban reescribiendo todo. No solo el testamento, no solo mi papel, sino toda la narrativa. Esta vez no sentí pena. Ni siquiera sentí ira. Era algo más frío, algo profundo en los huesos, la comprensión de que no solo me habían olvidado, sino que lo preferían así. Alrededor de las 8 de la tarde, sonó mi teléfono. Tía Silvia. Dudé, luego respondí. Hola, dije. Hubo una pausa, luego su voz llegó, baja y cautelosa. Delara, solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, mentí. Vi algunas de las fotos. No sabía que estaban planeando algo. Tu madre no esperaba que te enteraras. Por lo general, no lo hace, dije, tratando de mantener el tono firme. Hubo un momento de silencio, luego Silvia dijo algo que no esperaba. Sabes, una vez, Evelyn me dijo que se arrepentía de cómo había manejado las cosas contigo. Pero siempre era después de los hechos, siempre cuando tú no estabas cerca para oírlo. Cerré los ojos. Por supuesto que sí, susurré. El arrepentimiento es seguro cuando nadie escucha. Delara, ella siempre ha contado con que yo no me oponga, dije, más para mí que para ella. Le di las gracias a Silvia y colgué poco después. El apartamento volvió a estar en silencio, pero ahora no me importaba. Saqué una libreta de espiral de debajo de la cama, una que había usado para notas de clase pero que poco a poco había empezado a reutilizar. Empecé a escribir. Correo electrónico del abogado de la abuela confirmando discrepancia. Mensaje de texto de mamá, no te preocupes por Delara. Publicaciones sociales, Sarah Penn lo llamó el legado de la abuela. Ninguna mención de mí. En una página nueva, escribí una sola frase, completamente sola, esperan que desaparezca en silencio. Pero esta vez, el silencio es estrategia. Sin grandes discursos, sin grandes confrontaciones. Solo documentación, pruebas e intención.
No iba a gritar, pero iba a ser escuchada. Lo primero que hice después de escribir esa frase, esperan que desaparezca en silencio, pero esta vez, el silencio es estrategia, fue abrir el refrigerador. No porque tuviera hambre. Solo necesitaba hacer algo con mis manos, algo simple, algo que me arraigara. Mis dedos rozaron un recipiente de tomillo que había comprado en el mercado de agricultores el fin de semana anterior. La abuela solía decir, añade tomillo cuando construyas capas. No grita, pero perdura. Esa era su forma. Nunca ostentosa, nunca ruidosa, pero siempre inolvidable cuando prestabas atención. A la mañana siguiente, en la escuela de cocina, Marco nos asignó un desafío de receta familiar, reinventar algo de casa. No solo replicar, reinterpretar. No tuve que pensarlo mucho. El asado de la abuela Eileen. Solía hacerlo cada segundo domingo, el aroma a ajo y melaza flotando por los pasillos mucho antes de que la primera rebanada llegara al plato. Recordé la forma en que solía inclinar la cabeza mientras revolvía, tarareando algo desafinado mientras yo pelaba zanahorias. Pero esta vez, no quería copiarlo. Quería contar la verdad de él. Eliminé la dulzura, añadí comino y una pizca de pimentón ahumado, hice el sellado más profundo, más oscuro. En lugar de glaseado de miel, dejé que los jugos naturales hablaran, dejé que el silencio permaneciera en la sartén un segundo más antes de desglasar. Para cuando Marco dio su primer bocado, la sala se había quedado quieta. Dejó el tenedor y me miró, no como un profesor, sino como alguien que veía algo encajar. Esto no es nostalgia, dijo en voz baja. Es otra cosa. Asentí. Es quien podría haber sido si no hubiera estado siempre jugando a lo seguro. Fue entonces cuando me contó sobre el evento, una degustación de la industria, solo por invitación, donde los chefs presentan un plato a un panel de posibles inversores, dueños de restaurantes y mentores con legado. Un lugar donde los nombres se forjan en silencio, a lo largo de una sola noche. Deberías presentarte, dijo. Presenta esto. Parpadeé. ¿Crees que estoy lista? Sonrió. De Lara, esto no se trata de estar lista. Se trata de ser vista. La garganta se me cerró. Volví a mirar el plato. Añadió, casi de pasada, tendrás que registrarte con tu nombre real. Necesitan saber quién está presentando. Mi primer instinto fue decir que no. Casi podía oír la voz de mamá en mi cabeza, ella no es del tipo que busca el protagonismo. Y luego el ataque favorito de Sarapene, es demasiado sensible para la presión. Negué con la cabeza lentamente. Si se enteran de que vengo, se asegurarán de que no lo haga. Marco no insistió. Solo dijo, entonces que lo intenten. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué la vieja caja de recetas de la abuela, la que había mantenido escondida desde el día en que le entregaron las llaves de la casa a Sarapene y tiraron mi pastel a la basura. Dentro, detrás de una vieja tarjeta de índice descolorida con notas sobre el asado garabateadas en los márgenes, la encontré, un pequeño trozo de papel doblado, su letra inconfundible. Para la silenciosa, un día, tu silencio dirá más que todo su ruido. Se me cortó la respiración. La releí 5 veces. Me había visto, incluso cuando nadie más lo había hecho. Encendí mi portátil y abrí la página de registro. Nombre, de Lara Eileen Marin. No me inmuté al escribirlo. Cuando llegó el correo electrónico de confirmación, lo miré durante un minuto antes de enviar un solo mensaje a tía Silvia, presentaré el asado de la abuela el próximo viernes. No se lo digas, pero estás invitada. Sin emoji, sin exclamación. Solo la verdad. Al día siguiente, comencé a dibujar ideas de emplatado en mi cuaderno de preparación, no porque las necesitara para clase, sino porque esta vez, quería ofrecer algo más que una comida. Quería ofrecer claridad. En la tercera página, rodeé un ingrediente que la abuela siempre incluía, pero que mi madre nunca usó. Ni una sola vez. Clavos. Decía que era demasiado anticuado, que dominaba demasiado. Pero recordé la forma en que la abuela me había mirado una vez, cuando tenía 12 años y probé el asado con ellos por primera vez. ¿Notas la diferencia?, preguntó. Asentí. Eso es lo que lo hace audaz, había dicho. Eso es lo que lo hace tuyo, susurré en voz alta ahora. Esta vez,
probarán lo que nunca se atrevieron a servir. No lo hacía por ellos, pero tampoco me escondía de ellos. Y no me importaba quién más se enterara. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que entré en la cocina esa mañana. Marco ya estaba tenso, la mandíbula apretada, las mangas enrolladas hasta la mitad como si se preparara para un impacto. No me saludó como de costumbre, ni un asentimiento, ni un rápido buenos días. En cambio, señaló el portapapeles en manos del inspector y susurró entre dientes: «Prepárate». El hombre de la bata blanca fue educado pero firme. «Recibimos una denuncia anónima sobre etiquetado incorrecto y posible contaminación cruzada en esta sección». Señaló mi área de preparación con la punta de su bolígrafo. Parpadeé. ¿Qué? Eso es, no. Todo fue revisado ayer. Lo revisé todo antes de irme. El inspector no parecía convencido. Hizo un gesto a uno de los asistentes, que comenzó a sacar ingredientes del estante. ¿La base de salsa que había hecho desde cero hace 2 noches? Desaparecida. ¿Mis mezclas de especias? Empaquetadas y etiquetadas. Incluso el aceite de romero que yo misma había infundido tenía una pegatina amarilla pegada. Sin la documentación adecuada, no podemos permitir que se utilicen en una degustación pública, dijo el inspector. Marco se mantuvo tranquilo, demasiado tranquilo, pero vi que apretaba la mandíbula. Esto no salió de la nada, murmuró. Una vez que el inspector se fue, alguien te quiere fuera de la tabla. No necesitaba decir quién. En el momento en que dijo alguien, se me apretó el estómago. Podía imaginarla, Sarah Penn, dedos cuidados escribiendo un mensaje en su teléfono, probablemente en medio de un tratamiento facial. No lloré, no entonces, pero más tarde esa noche, cuando regresé al refrigerador de almacenamiento para coger la salsa de reserva, por si acaso, encontré el estante vacío. Todo se había ido. No solo mis ingredientes, sino incluso las hierbas de reserva que había apartado con mi nombre claramente etiquetado. El pánico me subió por la garganta. Empecé a abrir todos los recipientes, a revolver en los cubos. Nada. Fue entonces cuando me llegó la notificación. Sarah Penn había publicado un nuevo reel. Un primer plano de un plato de asado enmarcado justo, con un patrón de goteo que reconocí demasiado bien. Mi emplatado, mi guarnición. Dios mío, la misma guarnición que había garabateado en mi libreta hacía 2 noches. Su pie de foto decía, inspirado en el legado, reinventado para mesas modernas. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera romperse. Todo. Cada paso, cada intención, lo había dispuesto todo con cuidado, y ahora era público, bajo su nombre. Entré furiosa en la sala de preparación y tiré mi libreta sobre el escritorio de Marco. Todo ha sido robado, dije, mi voz. El asado, la idea, incluso los ingredientes. Ahora todo es suyo. Marco levantó la vista lentamente. Sus ojos no me compadecieron, perforaron directamente la furia. Así que ahora, dijo con calma, ¿cocinas como alguien que teme perder? ¿O cocinas como alguien que no tiene nada que proteger? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado en toda la semana. Regresé a la cocina, mis manos temblaban, pero no por miedo esta vez. Comencé a sacar lo que quedaba, algunas hortalizas de raíz, un manojo de perejil marchito, pimienta negra molida en una lata de papel, y escondido en la parte trasera del estante superior, un frasco de clavo en polvo que había traído de casa. El mismo que mi madre siempre se negaba a usar, diciendo que era demasiado fuerte para visitas. Abrí la tapa e inhalé. Áspero, crudo, familiar. Me enrollé las mangas y empecé a picar. Ajusté la receta del asado una vez más, no para salvar lo que me habían robado, sino para construir algo que no pudiera ser duplicado, algo que ella nunca se atrevería a imitar, porque venía de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Volví a pensar en la abuela, en su mesa, en sus manos tercas, en su fuego silencioso. Y pensé en todas las veces que me había encogido para encajar en una familia que elogiaba el silencio pero castigaba la individualidad. Esta versión del plato no pedía permiso. A las 2 de la madrugada, lo emplaté. No perfecto, pero mío. Tomé una foto, no para publicar, solo como prueba. Apareció un mensaje. ¿Tessa? Vi la publicación, escribió. ¿Quieres que esté allí?
Solo dilo. Dudé solo un segundo antes de responder, ven temprano. Trae tu cámara. Vamos a documentar todo lo que intenten robar, porque la única forma de proteger una historia es servirla antes de que puedan reescribirla. Tessa y yo estábamos justo dentro de las puertas de carga, una suave llovizna cubría el cemento exterior mientras el equipo de catering pasaba con carros de manteles y cristalería. Ella ajustó la correa de su bolso de cámara mientras yo revisaba mi caja de ingredientes finales por tercera vez. ¿Lista?, preguntó, su voz apenas un susurro. No, pensé, pero asentí. La muestra de degustación se celebraba dentro de un antiguo edificio de ladrillos en el centro, remodelado lo justo para sentirse moderno, pero con vigas de acero y tuberías a la vista para recordar a todos que estaban allí por algo auténtico. 8 mesas se extendían por la sala, cada una bajo su propio foco. Las conexiones de Marco me habían conseguido el puesto número 6, y al caminar hacia él, me di cuenta de quién estaba justo a mi lado. Sarapene, por supuesto. Estaba en pleno esplendor, flanqueada por 2 asistentes, charlando con un presentador de noticias local mientras su novio sostenía un espejo para los últimos retoques de lápiz labial. Llevaba uno de los viejos broches de la abuela, girado de lado, como si ahora fuera su propio logotipo. Ella me miró a los ojos y sonrió, educada, vacía, calculada. No dije nada y comencé a descargar mi caja. Tessa se sentó discretamente, mezclándose como prensa, filmando silenciosamente por encima de mi hombro. Apenas había empezado a organizar mis utensilios cuando un joven chef con moño y portapapeles pasó. Oye, dijo casualmente, asintiendo hacia mi mesa. ¿No eres tú la que copió el concepto de asado de tu hermana? Es bastante valiente presentarse aquí. Me quedé helada. Perdón. Pero él ya se había ido, dirigiéndose hacia la mesa de los jueces. Tessa dejó de filmar. ¿Qué demonios fue eso? Antes de que pudiera responder, capté un fragmento de conversación detrás del puesto de Sarapene. Los inversores se inclinan por la marca Brock. Nadie quiere respaldar a una impredecible. Se trata de consistencia, no de drama en la cocina. Impredecible. Mi nombre se había convertido en un susurro, una responsabilidad. Volví a mi puesto y miré las hojas que había impreso, páginas explicando mi proceso, la historia de los ingredientes e incluso un homenaje a la abuela Eileen. Algo no cuadraba. Cogí una. No era mía. Las páginas eran brillantes, impresas en una fuente sans serif corporativa, y tituladas inspirado en el legado culinario de la familia Brock. Mi nombre aparecía una vez, enterrado al final de la última página como una cláusula de exención de responsabilidad legal. Tessa vio mis manos temblar. Lo cambiaron, dije secamente. Lo reescribieron, corrigió ella. No hablé. Simplemente cogí la pizarra que habíamos empacado, la que Tessa me había ofrecido como respaldo por si quería algo más personal. Con una tiza blanca y una respiración profunda y firme, escribí la frase que me había estado repitiendo toda la semana: algunas recetas se heredan. Otras se recuperan. Tessa retrocedió y filmó. Se secó una lágrima de la mejilla antes de darse cuenta de que estaba allí. Los jueces comenzaron a circular. No eran ostentosos, sin séquito, sin fanfarrias, solo cuadernos, ojos agudos y paladares experimentados. Entonces lo vi, James Rallins, uno de los principales inversores a los que Sarapene había intentado encantar a través de Evelyn hacía meses. Se detuvo frente a mi puesto y miró el plato. Era audaz, con bordes crudos, una salsa de color tierra quemada con motas de clavo molido a mano y cáscaras de cítricos asadas. Sin guarnición para decorar, solo lo que importaba. Se inclinó. Este es el asado original del que he estado oyendo hablar. Mantuve su mirada. No, dije. Ese fue robado. Este es mío. Él asintió lentamente, luego buscó la cuchara. Contuve la respiración. Pero antes de que tocara el plato, oí la voz que había temido. Bueno, no es esto un asunto familiar, dijo Sarapene dulcemente, acercándose a él, sosteniendo su propia cuchara de degustación plateada. Miró el plato, luego la pizarra, su sonrisa tensa. A la abuela le habría encantado el drama, añadió. No me inmuté, pero sí la miré directamente a los ojos y dije, a ella le gustaba más la verdad. Sarapene sostuvo la cuchara como si fuera a actuar.
la sumergió en el medallón asado, la arrastró por la salsa y se la llevó a los labios con gracia practicada. Luego se detuvo un segundo, su expresión se quebró. Fue apenas perceptible, una pequeña contracción en la comisura de su boca, un destello en sus ojos. Tragó, luego enderezó la espalda como si hubiera probado vinagre en lugar de clavo y cítricos. Es audaz, logró decir, con la voz entrecortada. Fue entonces cuando Evelyn irrumpió. Estaba vestida para la televisión, no para degustar. Tacones demasiado altos para una cocina, perlas ajustadas alrededor del cuello como armadura. Sus ojos escanearon la multitud y luego se posaron en mí, ya entrecerrándose antes de hablar. Has convertido esto en un espectáculo, dijo, lo suficientemente alto para que los inversores cercanos la oyeran. Esto es calumnia, Delara. Estás convirtiendo a nuestra familia en un circo público. No parpadee. Sarapene intervino, colocándose un poco detrás de nuestra madre, como siempre hacía cuando las cosas se ponían conflictivas. Usaste un billete de lotería para comprar tu entrada a este evento, se burló. Eso no es talento, eso es suerte disfrazada de esfuerzo. No fueron sus palabras lo que me hirió, fue lo fácil que salieron, como si las hubiera ensayado en el espejo. Metí la mano en mi delantal. Del bolsillo interior, saqué el pequeño sobre, de color crema, sin marcar, ligeramente envejecido en las esquinas por haberlo manipulado demasiado a menudo. Lo levanté. Este es el billete que les di, dije, mi voz tranquila pero firme. El que no se molestaron en abrir. El que tiraron a la basura, como todas las demás cosas que he intentado darle a esta familia. Hubo un revuelo en la sala, un silencio audible, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo menos mi voz. Y sin embargo continué, girándome hacia el panel de inversores y jueces. Toda esta muestra, este momento, se construyó sobre lo que tiraron a la basura. No llegué aquí por accidente. Llegué aquí salvando lo que quedaba. Justo entonces, Tessa dio un paso adelante. Tenía su teléfono en la mano, la pantalla ya encendida. Con un asentimiento sutil al equipo técnico que manejaba el audio y vídeo para el evento, tocó el botón de reproducir y lo sostuvo cerca del micrófono aéreo. De los altavoces salió la voz de Evelyn, grabada solo unos días antes, granulada pero lo suficientemente clara: nadie quiere la versión de la historia de Delara de todos modos. Es demasiado triste, demasiado desordenada. La de Sarapene es más limpia, más brillante, más promocionable. El silencio que siguió fue eléctrico. Luego vinieron los sonidos de las cámaras de fotos, los periodistas tecleando, los inversores murmurando. Un juez dio un paso adelante y señaló mi puesto. Y sin embargo, este es el único plato original aquí esta noche. El único que no ha sido servido a cucharadas a través de un kit de prensa. Otro le siguió. Hemos oído suficientes relaciones públicas. Prefiero respaldar a un chef que cocina a partir de cicatrices, no de estrategia. Evelyn abrió la boca para hablar de nuevo, pero no salió ningún sonido. Sarapene retrocedió primero. Por una vez, no tenía una frase para cerrar la escena. Un hombre de pelo plateado con voz suave se acercó a mi mesa, colocando una tarjeta de visita suavemente al lado de mi cartel de pizarra. Me miró a los ojos. Estamos preparados para respaldar su concepto, dijo, pero solo si la historia sigue siendo suya. Su voz, su cocina. Miré la tarjeta, luego volví a mirarlo, y detrás de mí, Tessa susurró: se están yendo. Me giré y los vi, mi madre, mi hermana, alejándose, los tacones golpeando el suelo de la sala de exposición como signos de puntuación de la última frase que no pudieron escribir. Se fueron esa noche sin otra palabra, y yo no fui tras ellas. No tuve que hacerlo. 6 meses después, el suave crujido de las servilletas y el bajo zumbido de los tenedores chocando llenaban el espacio que una vez solo me atrevía a dibujar en un cuaderno. Mi restaurante no era grande, solo 26 asientos, suelos de madera clara y luces de cobre suaves que calentaban la sala sin pretender demasiado. El nombre pintado en la ventana frontal decía: Delara. Sin adornos, sin cursiva. Solo mío. Recorrí el salón lentamente, revisando cada mesa. Era una apertura discreta, pero cada asiento estaba ocupado. Tessa me había ayudado a correr la voz, sin que se tratara de venganza. Dijo: que la comida hable primero.
Todavía llevaba el mismo delantal que había usado en la escuela de cocina. El bolsillo cerca de mi cintura se había deshilachado un poco, pero todavía contenía el billete de lotería, sin rascar. No porque tuviera miedo de perder, sino porque ya había ganado algo mejor. Algunas cosas valen más sin decir. Cerca de la esquina del salón, una mesa para 4 personas estaba sentada tranquilamente: Evelyn, Sarapene, Tessa, tía Silvia. Tessa se sentó entre las 3 como un puente, tratando de mantenerse firme entre 2 orillas que se desmoronaban. No habían hablado mucho desde el panel de degustación. Había habido llamadas, disculpas torpes, a medio formar y que nunca llegaban del todo. Pero esta noche no se trataba de hacer algo perfecto. Se trataba de dejar que la verdad ocupara espacio. Yo misma llevé el último plato a su mesa, una versión reinventada del pastel que una vez habían dejado caer al suelo como si no significara nada. Esta vez, era más pequeño, más refinado, bizcocho de vainilla en capas con ganache de chocolate amargo y crema de ralladura de limón. Misma base, pero más profunda ahora, madura, más definida. Evelyn se lo quedó mirando. Sarapene también. Puse el plato delante de ellas sin ceremonia. Misma receta, dije en voz baja. Menos azúcar. Nadie cogió los tenedores de inmediato. Evelyn levantó la vista. ¿Así es como nos perdonas?, preguntó, la voz firme pero distante. Pensé un momento, luego respondí con una claridad que no sabía que tenía hasta que las palabras salieron. No. Así es como alimento a las personas que todavía están aprendiendo a qué sabe el amor. No fue cortante. No fue cruel. Simplemente fue así. Desde el otro lado del salón, la puerta principal se abrió y entró Amelia, una vez mi rival más feroz en la escuela de cocina, ahora con los bordes más suaves. Parecía nerviosa, sosteniendo una pequeña carpeta. Oí que estás contratando ayudantes de cocina, dijo, de pie un poco antes del puesto de la anfitriona. Asentí. Si traes tus propias recetas esta vez, dije suavemente. Ella exhaló, agradecida, quizás incluso un poco aliviada. La noche terminó. Regresé a la cocina, donde el aire estaba cálido con ralladura de limón y romero. Tessa entró, con un cuadro bajo el brazo. Llegó hoy, dijo. Me lo entregó, una fotografía, en blanco y negro, de mí riéndome a carcajadas, una cuchara en una mano, llamas saliendo de una sartén detrás de mí. Debajo, había escrito, construido a partir de los restos que dejaron. Tragué con dificultad y lo coloqué cerca de la puerta, donde los invitados pudieran verlo al irse. Pensaron que el billete lo cambiaría todo. Pero no fue el dinero lo que reconstruyó mi vida. Fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba su permiso para levantarme. El pastel que nadie quiso se había convertido en el postre estrella de un menú que ahora hacía cola para probar.